Bienvenidos al canal Genomiciencia, la naturaleza de lo que somos, con su anfitrión, el doctor en ciencias, Roberto Lardueit Ferrer. A continuación, abordaremos las diferencias entre los cromosomas sexuales. En la segunda parte de la conferencia vamos a abordar las diferencias que existen entre los cromosomas X y el cromosoma Y. Esto lo vamos a profundizar en la próxima clase teórico-práctica a través de preguntas y respuestas, a través de una conversación heurística, dialogada o monologada, pero vamos a adelantarnos en algunas cuestiones de este tipo de materia. Ya todos sabemos, desde el tema número 2, que existen cromosomas autosómicos del par 1 al par 22 y existen cromosomas sexuales, el X y el cromosoma Y. Estudiamos que cuando estamos ante la presencia de un cromosoma X frente a un cromosoma X, se aparea en toda su longitud. Por eso que las hembras XX se le llaman genotípicamente homocigóticos o heterocigóticos. Tienen la misma nomenclatura que una enfermedad o que una herencia autosómica. Homocigótico dominante, homocigótico recesivo. Porque existe un apareamiento en cremallera a todo lo largo y a toda la extensión de los cromosomas X, porque hay complemento, hay complementariedad, bien, desde los brazos cortos hasta los brazos largos, de telómero a telómero. Sin embargo, en el sexo heterogamético, el cromosoma X es diferente al cromosoma Y y solo se aparea en una región del brazo corto llamada región pseudoautosómica. La región pseudoautosómica es la región del cromosoma X y Y donde existe homología, donde existe apareamiento, y es como si estuviésemos en una herencia autosómica, donde los genes se segregan independientemente, porque ahí es donde único existe apareamiento. Fuera de la región pseudoautosómica hay diferencias en el cromosoma X que lo distinguen como X, y hay características del Y que no están presentes en el cromosoma X. Por tal razón, por tales motivos, un individuo que nosotros queremos, ejemplo, nombrar el genotipo de genes que se encuentran ligados al cromosoma X, no podemos decir que esa persona es homocigótica, sino es hemicigótica, porque es el sexo heterogamético. Hemicigótica para el gen dominante, hemicigótico para el gen recesivo. Eso en cuanto a la nomenclatura. Entonces, ¿cuál es la semejanza entre el cromosoma X y el cromosoma Y? Que el cromosoma X y Y son homólogos únicamente en una región denominada región pseudoautosómica. Ahí es donde existe entruzamiento genético. Esta región se encuentra en el brazo corto de ambos cromosomas. Bien, y por supuesto, el entruzamiento fuera de esa región ya se considera un entruzamiento aberrante. Esa es la semejanza entre el X y el Y en su región pseudoautosómica. Ahora, ¿en qué radican las diferencias? La diferencia radica en lo siguiente, que en el cromosoma Y existe una región llamada región pseudoautosómica, pero inmediatamente existe un locus que se llama factor de diferenciación testicular TDF, donde se encuentra el gen CRY, que está representado en malva. Ese gen participa en el proceso de la diferenciación sexual en el sexo masculino. Ese gen SRY jerarquiza toda una cascada de genes, de variedades de genes que participan en la diferenciación sexual. Este gen es capaz de estimular a otros genes, de activar a otros genes como el SOX9, etc., y que todos participan en la diferenciación. Eso es lo que distingue el cromosoma Y, que no está presente en el cromosoma X, es decir, esa región del SRY que está inmediatamente debajo de la región pseudoautosómica. Es importante decirles que en el cromosoma Y existe un gen que es el gen, es decir, tanto en el Y como en el X, en la región pseudoautosómica, un gen que codifica para la esteroide sulfatasa, que es una proteína que se encuentra involucrada en una ictiosis
en una ictiosis que es la ictiosis ligada al cromosoma X. Aquí en esta figura ustedes pueden observar a un niño que presenta una ictiosis. Ictiosis viene de ictios. Ictios es el reino de los peces, se caracteriza por la presencia de escamas. Por lo tanto, el proceso de recambio celular a nivel de piel está afectado y por tanto este es un niño corridón que nace envuelta en su serosa, es muy grave y que se caracteriza por un déficit de la esteroide sulfatasa, que es una proteína que está presente en la piel, importante en el proceso de recambio celular a nivel de piel. Entonces, cuando ya el crossing over no ocurre en la región pseudoautosómica, sino se va más allá, sale de esa región, involucrando la región del gen SRY, entonces podemos tener el riesgo de que esa región SRY se transloque para un cromosoma X y a su vez el cromosoma Y esté desprovista de SRY. Eso, por supuesto, es causa de los estados intersexuales, de los intersexos que ocurren en una frecuencia de 1 en 20.000. En estas imágenes se puede observar el papel del gen SRY en la determinación del sexo. En el sexo masculino, fíjense cómo el SRY activa al SOX9, el SOX9 bien activa al factor esteroideo 1 y a otros genes que actúan sobre los testículos para que los testículos a través de la célula de Leydig liberen la dihidrotestosterona y por alfa reductasa se convierte en testosterona para comenzar el proceso de la diferenciación. Pero cuando se está activando el SRY, se inhibe el DAX1, que es responsable de la diferenciación de los ovarios. Es un inhibidor del DAX1. Y entonces, fíjense cómo es importante realmente todo este proceso, el papel que juega el SRY en la diferenciación sexual masculina, jerarquizado por genes. Cuando está ausente el SRY, entonces se activa el DAX1, se activan otros genes que actúan a nivel de ovarios para que se produzca la diferenciación sexual femenina. Cuando ese gen, como yo le comenté, el gen SRY se transloca a otro cromosoma debido a un entrecruzamiento aberrante fuera de esa región pseudoautosómica, podemos tener individuos XX con un pedazo o un fragmento de SRY en sus cromosomas X. Por lo tanto, va a ser una hembra cromosómicamente, pero fenotípicamente va a ser un varón, porque va a tener el gen SRY gobernando todo el proceso de la diferenciación testicular y la diferenciación sexual en sentido general. Pero cuando producto de esa aberración en el entrecruzamiento de la región pseudoautosómica que ocurre fuera de esa región, entonces el Y está desprovista del SRY porque se translocó para una X, tenemos a un individuo que cromosómicamente del sexo masculino XY, pero no ocurre la diferenciación sexual a favor del sexo masculino, porque está ausente el gen SRY, que es quien gobierna el proceso de diferenciación testicular. Por lo tanto, estos son ejemplos de los llamados intersexos. Ahora bien, en nuestro país, en el Centro Nacional de Genética Médica, contamos con el diagnóstico molecular del gen SRY. Y ya estamos complementando esta información a la hora de abordar un paciente con un trastorno de la diferenciación sexual. Desde el tema 2 habíamos abordado que podríamos hacer una cromatina sexual, ¿verdad? O cuerpo vara, que es una prueba que forma parte de los primeros estudios que se hacen ante un trastorno de la diferenciación sexual. Están dentro de las técnicas de la psicogenética clásica en interfaz. Podríamos hacer un cariotipo de rutina de 400 bandas para ver el sexo cromosómico. También podemos hacer un cariotipo de alta resolución, bien, es decir, obtener cromosomas prometafásicos para ver perfectamente todas las características estructurales de ambos cromosomas. También podemos hacer FISH para ver X y Y, FISH tanto en interfase como en división celular. Y estamos complementando ya la información
de hacer un estudio molecular con el SRY. Fíjense cómo la presencia de dos bandas indica que es del sexo masculino y la presencia de una banda indica que es del sexo femenino. Ahora bien, aquí ponemos ejemplos de pacientes con trastornos en la diferenciación sexual. En esta lámina se muestra un individuo que no presenta bolsas escrotales, que presenta labios mayores, pero con un tejido escrotal, con un clítoris en forma de falo, es con una estructura fálica importante. Bien, aquí observamos a un colega realizándole el ultrasonido para pesquisar, para estudiar la presencia de testículos bien en el canal inguinal y precisar bien su sexo. Es decir, hasta aquí hemos visto que el SRY está presente en el cromosoma Y, que no tiene por qué estar en el cromosoma X. Ahora, ¿qué existe en el cromosoma X que no está presente en el cromosoma Y? ¿Qué es lo que lo hace diferente? Bueno, precisamente la región o el centro de inactivación del cromosoma X. ¿Qué es lo que explica? Que si bien en los varones se posee una sola dosis del gen ligado al cromosoma X, mientras que las hembras tienen dos, los productos génicos tanto de hembras como varones sean equivalentes. La mujer tiene dos X, el hombre tiene una sola X, pero los productos génicos son equivalentes porque una de las dos X de la mujer se inactiva, se replica tardíamente en los inicios del proceso de segmentación o de blastogenesis, una vez que se ha formado el huevo o cigoto, y que precisamente ese cromosoma X que se inactiva es el cuerpo ovar o corpúsculo ovar que descubrió Bar y Soluno Beltrán en el año 1949 y que lo estudiamos en el tema número 2. Ese centro de inactivación del cromosoma X fue estudiado por la prestigiosa científica Mary Lyon y que está presente en el cromosoma X y no en el cromosoma Y. Y Mary Lyon planteó que en las células somáticas de las hembras de los mamíferos solo uno de los cromosomas X es activo. El segundo de dicho cromosoma está condensado o inactivo y aparece como corpúsculo oval. Y es que una de esas X se inactiva. Ese proceso de inactivación ocurre al principio de la vida embrionaria, en la formación de las primeras blastómeras. Comienza en etapas de mórula alrededor de 3 días después de la fecundación. Ahí es cuando se define la célula, el X paterno o materno que se inactiva o el X paterno o materno que se inactiva. En cada una de las células somáticas del X inactivo, que puede ser ya sea el X paterno o el X materno, este fenómeno ocurre al azar, es aleatorio. Pero una vez que se inactivó ese cromosoma X, el clon celular que se derive de esta célula tendrá el mismo patrón de inactivación. Y este patrón de inactivación es un ejemplo de procesos de metilación que lo abordaremos en el tema número 3. ¿Qué sucede? Este proceso de inactivación, Mary Lyon lo descubrió en el año 1961. Ella descubrió que el cromosoma X, exactamente en la posición XQ13.3, existe un gen llamado gen cis que se encuentra en el locus SIC, que significa X Inactivation Center, centro de inactivación del cromosoma X, que codifica un ARN que puede estar en dos conformaciones, en conformación cis o en conformación trans. Cuando está en conformación trans, este gen está inactivo y por lo tanto ese cromosoma no se inactiva. Sin embargo, cuando el ARN está en cis, está en forma activa y por lo tanto se provoca la inactivación de ese cromosoma X. Por lo tanto, para que ocurra la inactivación del cromosoma X, el gen cis tiene que estar en conformación cis para que ocurra la inactivación aleatoria del cromosoma X, que ocurre 3 días después del proceso de fecundación. En esta diapositiva se encuentran bien un grupo de células donde existen X paterno inactivo y X materno inactivo. Del cigoto se obtienen dos células o dos primeras blastómeras. Una primera célula donde se inactiva el X paterno y una segunda célula donde se inactiva el X materno. El clon celular que se deriva de esas células
entonces va a heredar el mismo patrón de inactivación, o lo que es lo mismo, el mismo patrón de metilación. Entonces podemos llegar a la conclusión que el sexo femenino es un mosaico verdaderamente, porque tiene una mezcla de células donde el X paterno se inactiva y una mezcla de células donde el X materno está inactivado. De manera de que la inactivación del X tiene tres consecuencias importantes. Uno, la compensación de dosis, porque es lo que garantiza que los productos génicos sean iguales tanto en el sexo masculino como femenino, aunque el sexo femenino tenga dos cromosomas X. Dos, la variabilidad de la expresión en heterocigóticos, y lo vamos a ver en otra conferencia, porque la inactivación de cromosoma X y el hecho de ser mosaico, que es la tercera consecuencia, eso trae como resultado que mujeres expresen las enfermedades que tienen un patrón de herencia ligado al cromosoma X de diversas formas. De encontrar mujeres portadoras de un patrón de herencia recesivo ligado al X con sintomatología, o encontrar mujeres enfermas de un patrón de herencia dominante ligado al cromosoma X con prácticamente asintomáticas, prácticamente sin sintomatología. Entonces ese enfoque de mosaico es lo que da como resultado la expresión variable de esta entidad. Por lo tanto, estimados estudiantes, en el encuentro de hoy, una conferencia inicial, hemos abordado en primer lugar el inicio de cómo podemos estudiar una enfermedad genética a través del árbol genealógico. Recordar, el árbol genealógico constituye la principal herramienta del genetista clínico. Es el estetóscopo para un cardiólogo, es en este caso para el genetista clínico. Con el árbol tenemos que identificar el patrón de herencia, que depende de dos criterios. Uno, de la localización del gen, y dos, de la dosis génica. Y así definimos 5 patrones de herencia. Y en esta segunda etapa de la conferencia abordamos las diferencias que existen entre el cromosoma X y el Y. Lo importante del gen SRY, ubicado inmediatamente debajo de la región pseudoautosómica del cromosoma Y, e importante también el centro de inactivación del cromosoma X que se encuentra en el cromosoma X. Eso es lo que lo hace diferente. La semejanza, que ambos se aparean en una región, en una zona cromosómica llamada región pseudoautosómica, donde está ubicado un gen que es el gen de la esteroide sulfatasa, responsable de la ictiosis ligada al cromosoma X. En la próxima conferencia nosotros vamos a abordar una clase teórico-práctica para consolidar esta temática, e inmediatamente después vamos a abordar factores que pudiesen dificultar estos criterios que hemos definido para cada uno de estos patrones. Queremos terminar la conferencia con la siguiente frase: uno de los secretos más importantes de la vida es lo que somos capaces de hacer por los demás. Muchísimas gracias y hasta un próximo encuentro. De esta forma finalizamos la videoconferencia, no sin antes recomendarle que se suscriba al canal y si le gustó, regale un like.